Bueno, buenas tardes con todos. Como comenté, soy Carlos Martínez, estudiante de San Fernando, ¿no? Que paso a quinto año como tal. Ya estoy en la ayudantía desde el año pasado, ¿no? Que es una ayudantía nueva y bueno, esperamos brindarles la mayor información necesaria para este curso como es farmacología. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo escriben en el chat o levantan su mano. Y si no, al final también podríamos hacer una ronda de preguntas. El contenido de la sesión tenemos lo que vendría a ser la farmacología en general, algunos conceptos básicos, algunos términos también clave. Luego, como mencioné, lo que se divide entre farmacocinética y farmacodinámica. Y bueno, dentro de ello cada los puntos, ¿no? Del procesos. Eh, Primero, farmacología. ¿Qué vendría a ser la farmacología? Justamente a la farmacología se le define como el estudio de los efectos de las sustancias químicas sobre las funciones de los organismos vivos. Justamente estas sustancias químicas, que también son llamadas fármacos, son quienes van realizando ciertas funciones, ¿no? Que es lo que queremos alcanzar al momento de administrar un fármaco. Y bueno, cómo es que este va interactuando con nuestro organismo, cómo es que este eh, va realizando cambios que ya vamos a ver alguno, justamente cómo se divide entre farmacocinética, farmacodinámica. Y bueno, estos fármacos se constituyen básicamente como sustancias químicas que tienen esta estructura conocida, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, vemos el concepto de diferir un poco de algunas otras sustancias naturales, entre comillas, porque no tienen alguna estructura conocida, no siguen tampoco esta norma de ser siempre los mismos componentes en las mismas cantidades, en las mismas concentraciones, ¿no? Bueno, acá también justamente diferir un poco de lo que vendría a ser un nutriente o alguna vitamina, estos no se consideran fármaco debido a que justamente pueden consumirse a nivel de nuestra dieta, básicamente, ¿no? Gracias a lo que comimos diariamente. Y bueno, como mencioné, lo que justamente estudiamos es el efecto biológico que tiene en el ser vivo, en este caso en el ser humano, ¿no? ¿Qué efecto tienen estos fármacos en nosotros? Y bueno, acá vendremos a ver lo que vendría a ser farmacocinética y farmacodinámica. Farmacocinética es el movimiento de los fármacos en el organismo, también llamado qué es lo que le hace tu cuerpo a la pastilla, ¿no? Cómo es que tu cuerpo va llevando, por ejemplo, el fármaco, dónde lo absorbe, hacia dónde lo lleva, dónde se distribuye, dónde se elimina, básicamente eso, ¿no? Es lo que tu cuerpo lo hace al fármaco. Mientras que farmacodinámica vendría a ser lo contrario, ¿no? Vendría a ser lo que hace el fármaco hacia nuestro propio organismo. Esto es algo clave que ustedes, o sea, sí o sí tienen que recordar de esta clase. Lo demás sí son conceptos que pueden ir repasando después, pero al menos que se queden con esta gran diferencia. Farmacocinética, como mencioné, lo que le hace tu cuerpo al fármaco. Farmacodinámica, lo que le hace el fármaco al cuerpo, ¿no? Ya sea, bueno, ahí está la imagen de una manera beneficiosa, ¿no? Para el organismo o también puede perjudicarlo, ¿no? En algunos casos alguna interacción o alguna sobredosis que podría causar algún daño en nuestros órganos, en este caso un daño hepático también. Es común con ciertos fármacos. Bueno, dentro de la farmacocinética clínica hay términos importantes como podría ser la biodisponibilidad. La biodisponibilidad vendría a ser la cantidad y la forma en la que el fármaco llega hacia la circulación sistémica, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la biodisponibilidad, ahí vemos en esta gráfica que representa, ¿no? Justamente la concentración plasmática del fármaco a lo largo del tiempo, ¿no? Y vemos cómo es que existe un momento de máxima concentración o también llamada concentración pico de este fármaco en base a justamente su biodisponibilidad.
como mencioné, la concentración que tiene este fármaco a nivel de la sangre, básicamente. El volumen de distribución es otro término también que se deben de acordar, que vendría a ser este volumen necesario que se encuentra en el organismo, o sea, cuánto tienes que tener de este fármaco para que iguale a la concentración plasmática, ¿no? Que justamente vendría a ser esta división, ¿no? Entre el volumen necesario, cantidad de fármaco, entre la concentración plasmática, que es lo que queremos alcanzar. Mm, El clearance o aclaramiento vendría a ser la eficiencia en la cual se va a eliminar el fármaco de la circulación sistémica. Justamente lo que mide es la eliminación que vamos teniendo, ¿no? El clearance tiene justamente esta fórmula de tasa de eliminación entre la concentración que tiene el fármaco. Por otro lado, el tiempo de vida media vendría a ser la velocidad. Bueno, es un valor que nos permite orientarnos y saber cuánto se tarda, cuánto alguien puede apagar su micro. Bueno, continuamos. En este caso, el tiempo de vida medio nos da una idea sobre la velocidad de eliminación que tiene este fármaco a nivel de la circulación sistémica, ¿no? Justamente nos da el valor de cuánto tarda para que la concentración llegue hasta la mitad, ¿no? Justamente usamos valores, ¿no? Eh, como el volumen que hay, la constante y bueno, el clearance que como mencioné es el que veía la eficiencia de eliminación sistémica, ¿no? Justamente estos valores nos orientan para saber qué fármacos, por así decirlo, se demoran mucho, por ejemplo, en el caso de, no sé, el tratamiento de malaria, ahí vemos cómo justamente hay algunos que le das y sigue trabajando, ¿no? Por incluso 45 días, por ejemplo, mientras que otros simplemente te duran 6 horas. Ahí es donde vas discerniendo, ¿no? ¿Qué fármaco utilizar? ¿Cuáles son para justamente profilaxis para un periodo más largo? ¿Y cuáles son los que tienen un tiempo de vida medio corto? Por lo tanto, tienes que suministrarlo, ¿no? Más seguido, ¿no? Con tiempos más cortos entre sí. Ahora pasamos ya a la parte de farmacocinética. Dentro de sus componentes tenemos lo que vendría a ser la absorción. eh, Vemos lo que vendría a ser justamente el traslado del fármaco desde el sitio de administración hacia el compartimento central o medio interno, ¿no? Eh, Justamente se basa en estos principios, ¿no? Como podría ser el transporte a través de la membrana, el ver si es que una sustancia es hidrosoluble o si es liposoluble. Por lo tanto, eso es lo que nos da el que pueda atravesar la membrana. Por ejemplo, los compuestos cuando están en su estado iónico no se trasladan, sino cuando están en su estado no iónico o liposoluble. Y ahí vemos justamente eh, algunos factores, ¿no? Como lo vendría a ser el pH, por ejemplo, es un claro ejemplo. Por ejemplo, algún ácido débil, ¿no? Cuando está en una base, ahí se transforma en iónico. Por lo tanto, un ácido débil tendríamos que administrarlo en o sea, en un medio ácido, es que estaría en su estado no iónico, por lo tanto pasaría a la membrana, como es en el caso, por ejemplo, de alguna absorción a nivel gastrointestinal, ¿no? Que tiene un pH ácido. La vía de administración, en este caso, sabemos que existen vía oral, vía subcutánea, vía intramuscular, vía endovenosa, ¿no? Y eso es lo que nos va a determinar la biodisponibilidad, que como había mencionado,
justamente es la concentración que hay a nivel plasmático, ¿no? Estos factores nos determinan esta concentración. Por ejemplo, si es que administramos algo a nivel intravenoso, sabemos que va a tener una concentración del 100%, ¿no? Todo lo que administramos va a estar en sangre o medio interno, como le quieran decir. En este caso, el que menos justamente se absorbe vendría a ser el de vía oral, Mm. dependiendo de Porque justamente la absorción que tenga el fármaco, mm, eh, y eso es lo que nos va dando la biodisponibilidad, ¿no? Y acá está un poco lo que mencioné, ¿no? Justamente el paso por membrana es algo muy importante al momento de que queremos clasificar o que este fármaco pueda ingresar a lo que vendría a ser el medio interno, ¿no? Ahí vemos los tipos de transporte, el pasivo, activo. Esto es más que nada un repaso, ¿no? De anteriores, ¿no? De bioquímica. ujú. Ahí habrán visto justamente esto, incluso dentro de química general. Bueno, ahí vemos justamente algunos se transportan por difusión, difusión facilitada, justamente cuando hay algún transportador que nos ayude. Y bueno, transporte activo es el que justamente ya se gasta lo que vendría a ser la energía como tal. Vemos por ejemplo, la bomba sodio-potasio TPasa es uno de los más conocidos. Eh, transportador también cotransportadores que justamente transportan dos a la vez, el antiportador en el cual uno entra, el otro sale, o sin portador en el cual Los ambos dos entran entran. o ambos salen, ¿no? Mm. Pero como mencioné, esto nos va a determinar justamente para ver cuántos se van quedando, por así decirlo, cuántos atraviesan la membrana, membranas importantes, por ejemplo, a tener en cuenta, cuáles atraviesan saber qué fármacos atraviesan la membrana de la placenta, cuántos atraviesan la barrera hematocefálica, para justamente saber cuáles van a tener estos efectos secundarios, cuáles, si es que tienes algún compromiso en el sistema nervioso, cuáles sí fármacos sí van a poder tener esta función que tú quieres de aliviar algún síntoma a nivel nervioso, cuáles fármacos no podrías utilizar porque al atravesar la placenta pues podrían dañar Feto. justamente al próximo ser. Y bueno, justamente son conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta y anotarlo en todo caso, ¿no? Al momento de que cada vez que aprendan un nuevo fármaco deben de clasificarlo, ¿no? Ahorita estamos en la parte de absorción, qué cosas, les estoy diciendo qué cosas podrían anotar de parte de la absorción que les pueda servir, ¿no? Bueno, y aquí está lo que había mencionado, la forma de administración, intravenosa, subcutánea, intramuscular u oral. Como mencioné, la intravenosa tendría una biodisponibilidad de 1 o de 100%, la subcutánea entre 75 a 100%, igual que la intramuscular. Y la oral, si bien es muy variable, puede ser desde 5% hasta también incluso algunos llegan a un 100%, lo cual es lo ideal, pero no se cumple, ¿no? Varias veces. Eh, dentro de justamente la intravenosa, eh, se puede mencionar que los efectos son más rápidos. Al momento de tener una concentración del 100% no tiene que esperar nada, no tiene que esperar que lo digieras. Eh, hay que tener cuidado justamente por los efectos secundarios, ya que al momento de ingresar todo, si es que este fármaco tiene algún efecto adverso, pues lo puede llegar a dar, ¿no? Por lo tanto, se tienen que administrar de una manera lenta, si es que no se tiene, no puedes controlar, por así decirlo, los efectos adversos, ¿no? Eh, y bueno, también ahí se menciona, ¿no? No es recomendable con sustancias que sean muy liposolubles, ¿no? En el caso de subcutáneo, también es de una manera rápida, eh, en comparación a la vía oral, pero menos que la intravenosa, obviamente. eh, es un poco adecuado, ¿no? Para las suspensiones que sean liposolubles, pero que quieras que tenga una liberación
adecuada. No soporta volúmenes amplios, ¿no? Porque sabemos que justamente esta vía subcutánea no podría absorber tantos fármacos, por así decirlo. Intramuscular, eh, de la misma manera que la subcutánea, este sí admite unos volúmenes un poco más moderados y bueno, no se debe utilizar en terapias anticoagulantes, por ejemplo. Y como mencioné, la oral depende mucho del fármaco administrado. Existen varios factores que puedan intervenir, ya sea de parte del sistema digestivo, de parte del mismo fármaco, de la persona en general. Pero si es que se puede, es la vía que tiene un poco menos efectos secundarios en comparación con los anteriores. Y bueno, ahí justamente lo que había mencionado, ¿no? Como puntos claves, la ingestión oral es la más variable de todos. Y la intravenosa evita la absorción, pero tiene un mayor efectos secundarios. El segundo punto de la farmacocinética a hablar vendría a ser la distribución. Vendría a ser justamente cómo va los fármacos desde el compartimento sanguíneo, que es lo que habíamos mencionado en la gran mayoría, ¿no? Justamente se mide la concentración plasmática hacia los tejidos, que es donde quieren que funcione, ¿no? Este se basa en propiedades físico-químicas, en que se una justamente algún ligando a sus receptores. Vemos lo que vendría a ser la capacidad de los compartimentos, que tanto el tejido al cual queremos alcanzar nos puede recibir el fármaco. Y bueno, la velocidad de distribución, que también ya había ido mencionando anteriormente, ¿no? Eh, el tercer punto, que es el metabolismo o biotransformación. Según el libro que lean, pueden estar con ambos términos, ambos son lo mismo, no se preocupen. Justamente el metabolismo ve los cambios bioquímicos de estas sustancias extrañas y cómo es que se van a eliminar de una mejor manera. Hay lo que vendría a ser las enzimas inducibles, que vendría a ser los fármacos como sustratos, o sea, mediante su propio metabolismo, mediante el metabolismo de otros es que van a funcionar. Los profármacos vendrían a ser los metabolitos inactivos, o sea que cuando los administras no va a hacer nada hasta que lleguen hacia más que nada el hígado, que es el que más realiza el metabolismo, ¿no? Estos profármacos, justamente tienes que ver el perfil hepático que tiene el paciente, si es que el paciente, su hígado no funciona de una buena manera, tiene cirrosis, tiene alguna enfermedad hepática, hepatitis o incluso una neoplasia de hígado, pues justamente estos metabolitos inactivos van a quedarse como inactivos, no van a funcionar debido a que el hígado no realiza su trabajo. Por lo tanto, no se forma esta hidrólisis de los enlaces y no se activa justamente para que ya pueda realizar la función deseada, ¿no? Esto es muy importante, siempre ver la función hepática dentro del metabolismo y posteriormente en la función renal, en la eliminación, ¿no? Pero son puntos clave que ustedes tienen que saber también cuando ya estén atendiendo pacientes, saber qué fármacos están como inactivos y que tienen que activarse en el hígado, eh, o incluso causar algún daño también podría darse, ¿no? En el caso de que administres dos medicamentos o varios medicamentos, sobre todo en personas mayores que justamente ingieren varias pastillas, si es que trabajan sobre los mismos receptores y bueno, así saber cuál utilizar, cuál no, etcétera, ¿no? Eh, bueno, acá hay un gráfico de las cinéticas, justamente cinética de primer orden, que vendría a ser una concentración disminuye exponencialmente en base al tiempo, ¿no? Ahí vemos justamente la gráfica de cómo a través del tiempo va justamente disminuyéndose la concentración de manera exponencial.
mientras que el orden cero es cuando esta capacidad se va saturando, la concentración es estable, por lo tanto, se ve a nivel lineal este gráfico. Y bueno, como mencioné en el primer orden, significa que va proporcionalmente a lo que vendría a ser este fármaco, ¿no? Vamos viendo, son términos justamente de cómo se va dando este metabolismo, de cuántos fármacos quedan por absorber en el caso de este primer orden y el orden cero, ¿no? Que justamente vendría a ser una línea recta. En el caso de la excreción, o también llamada eliminación, justamente los fármacos o también algún metabolismo o excipiente, cómo es que va yendo fuera del organismo. Las principales vías son renal, como mencioné, eh, biliar y fecal, ¿no? Justamente por las heces. Y otras vías, ¿no? Como puede ser por la vía respiratoria, en el caso de algún medicamento, ¿no? Como algún inhalador, por ejemplo, se va justamente eliminando por la misma vía. O en el caso del CO2, por ejemplo, que quede como excipiente también por esa vía. Pero son menos frecuentes, ¿no? La más frecuente vendría a ser la función renal, ¿no? Eh, Justamente sabemos que dentro de este proceso está la filtración glomerular. Ahí vemos cómo la sangre lleva el glomérulo, se da la filtración glomerular, se da una secreción tubular activa, justamente el fármaco activado va yendo a los túbulos proximales, luego pasa por el asa de Henle, y ya en el túbulo distal es que se da o bien una reabsorción tubular pasiva, el fármaco va regresando al torrente sanguíneo, o si no, los excipientes, lo ya utilizado o lo que ya va en exceso se va justamente eliminando, ¿no? Eh, es importante cuidar la función renal tanto en recién nacidos, porque justamente su sistema recién se está adaptando a lo que vendría a ser este nuevo medio, ya no tiene quien le purifique lo que vendría a ser la sustancia de desecho, y sabemos que es el riñón quien se encarga de justamente, como mencioné, la secreción y la absorción no lo hace de una manera adecuada, por lo tanto necesita ayuda, eh, no administrar unas dosis elevadas, siempre dosis mínimas que pueda llegar a eliminarlo, ¿no? De una manera adecuada. Y los adultos mayores, porque justamente ya por el desgaste normalmente ya tienen enfermedad renal en cualquiera de los estadios. Si bien no están en el estadio 5 que ya es el terminal, eso sí, definitivamente no podrían, o en todo caso con ayuda de la diálisis o algún otro medio, podrían eh, ayudarse para esta eliminación de los desechos de compuestos, ¿no? Pero como menciono siempre, cuidado con estos dos tipos de población, al inicio de la vida, al final de la vida. Es muy importante ver la función renal y saber qué podemos administrarle, qué no, y bueno, ir jugando en base a eso, ¿no? El otro tipo de excreción que, bueno, es conocido vendría a ser la biliar y fecal. Justamente, eh, bueno, del hígado se va secretando lo que vendría a ser la bilis, mediante la vesícula biliar, que es la reserva, no va depositando en el intestino como tal, y es que se puede conjugar con algunas otras sustancias, ¿no? Eh, Va a través del intestino grueso y justamente ahí, como se menciona en la imagen, el 5% de sales biliares se van perdiendo con las heces, mientras que la mayoría son reabsorbidas para volver a utilizarlo, ¿no? Y en algunos casos justamente reciclar algunos metabolitos, pero que ya han sido conjugados. Como ya han sido conjugados, significa que están activos, ¿no? Y bueno, ahí ya vemos la vía enteropática, ¿no? Justamente esta relación entre el sistema digestivo y el hígado, o si no, su posterior eliminación. Y como mencioné, algunas otras vías, como podría ser el sudor, saliva, lágrimas, que normalmente es despreciable. Y leche materna, a eso sí lo puse con mayúsculas porque justamente hay algunos fármacos que se eliminan por leche materna. Y bueno, al eliminarse por leche materna hay que tener mucho cuidado si es que
justamente un bebé está lactando, ¿no? Porque estaría recibiendo los excipientes o los fármacos que quedan, eh, un bebé que justamente necesitaría, encima que necesita ayuda para eliminar sus propios desechos, estaría recibiendo más desechos y por lo tanto también podría tener algún efecto adverso, ¿no? En ellos. Eh, bueno, ahí vemos justamente la curva de concentración versus tiempo. Ahí vamos viendo, por ejemplo, eh, la curva control, en este caso el de la derecha, la verde vendría a ser la control, o sea, cómo es que en un medio ideal, utópico, es que debería estar esta concentración en base al tiempo, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, una eliminación más rápida, como es en el caso de este rojo, vemos cómo es que la concentración justamente no llega a subir mucho porque se va eliminando ni tampoco puede permanecer mucho tiempo en el organismo, porque justamente al eliminarse rápido, no llega por poco a justamente a la concentración mínima deseada, ¿no? Por lo tanto, se elimina rápido y bueno, no permanece en el tiempo, se va en minutos. ¿Qué pasa en una absorción rápida, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la vía endovenosa, por ejemplo, o que justamente tu cuerpo lo absorbe de una manera más rápida que los demás. Vemos un pico temprano, justamente, y vemos cómo es que puede incluso llegar a lo que vendría a ser la concentración mínima para algún efecto adverso, ¿no? Como mencioné, el ejemplo típico vendría a ser alguna administración endovenosa, por lo tanto, hay que tener un mayor cuidado con los efectos adversos, ¿no? Debido a que como va muy rápido, puede llegar a unas concentraciones tóxicas y por lo tanto eh, va a poder dañar al organismo, ¿no? En el caso de dosis más prolongadas, como vendría a ser este C, este azul, justamente no va de frente hacia o rozando con este efecto adverso, sino que se le va espaciando un poco más. Y bueno, volviendo a la gráfica de la izquierda, para que se ubique un poco mejor, vemos cómo es que se le administra el fármaco, se va absorbiendo. Este proceso, ¿no? Se le conoce como la latencia o retraso terapéutico, porque justamente aún no llega a la concentración deseada, aún no está trabajando, no está dando ese efecto que queremos del fármaco. Una vez que pasa esta concentración mínima deseada, ya va a tener eh, este efecto beneficioso que nosotros queremos. Y bueno, es que va llegando hasta un pico. Lo ideal o lo que queremos que siempre pase es que este efecto pico se mantenga dentro de esta ventana terapéutica que vendría a ser la diferencia entre la concentración mínima para los efectos adversos y la concentración mínima para que realice la función deseada, ¿no? Si este efecto pico va por encima de esta concentración meca adverso, pues va a tener efectos secundarios como tal, ¿no? Si es que este efecto pico perdón, si este efecto pico se mantiene dentro de esta ventana terapéutica, se mantiene esta ventana terapéutica es lo ideal, y ahí vamos viendo cómo es que entra la ventana terapéutica y luego sale de la ventana terapéutica, ¿no? A este tiempo se le conoce como duración de la acción. Esta duración depende del fármaco, hay algunos que recetamos por 7 días, por un mes, por 6 meses, dependiendo, ¿no? En base a cuánto tiene que durar este fármaco en las concentraciones mínimas para que dé su acción de una manera adecuada y no tenga que volver a recurrir al mismo medicamento, ¿no? Y bueno, luego ya vendría a ser esta otra fase, que es la fase simplemente de eliminación. Eh, Como mencioné, depende esto del tiempo de vida medio. Mientras más prolongado, pues más se queda en el organismo. Mientras más corto, pues más rápido desaparece, ¿no?
Y bueno, acá el gráfico de la derecha que ya iba explicando un poquito para que se vayan orientando, ¿no? Cómo es que varían los fármacos entre sí, varían según también la persona que tenga, si es que alguna persona tiene algún problema en el hígado, algún problema en el riñón, si es que su riñón, vimos por ejemplo falla renal, pero ¿qué es lo que pasa si es que este riñón hiperfiltra, que vendría a ser que realiza su función demasiado, por lo tanto elimina más rápido? Eh, Ahí tenemos que jugar un poco con la dosificación de estos fármacos. Y bueno, la farmacodinámica, como mencioné, vendría a ser este efecto de los fármacos, ¿no? Ya sea un efecto deseado o llega a efectos adversos. Es importante conocer el mecanismo de acción, cada fármaco lo tiene, o sea, en qué, por así decirlo, qué diana, qué receptor está relacionado con esto. Ya les van a decir los ejemplos cuando ya se vea a nivel de cada fármaco o de cada sistema, como hemos planteado, ¿no? Y bueno, ahí como se ve en la figura, ahí llega el fármaco, llega a cierto receptor. Y bueno, por ejemplo, si es que nuestro receptor deseado es este verde, ¿no? Ahí tendría este efecto beneficioso, ¿no? Pero si por algún otro lado, no sé, este verde se satura y luego este llega, no sé, a este amarillo, eh, pero este amarillo te activa alguna otra función que es un efecto adverso y bueno, eh, tiene este efecto adverso, ¿no? Como por ejemplo en el caso de las estatinas, ¿no? Que tiene un receptor muy común para varios fármacos, por ejemplo, si es por eso es que si a nivel hepático se llena este receptor de estatinas, por ejemplo, lo que van a hacer las estatinas es, bueno, no hay receptor aquí, van a seguir buscando, van a llegar hasta el receptor del músculo y por lo tanto en este receptor del músculo, pues lo que va a hacer es realizar su función en el músculo, pero no queríamos eso, queríamos la función en el hígado. Por lo tanto, lo que va a hacer en el músculo es destrucción, lo cual es un efecto adverso en base a justamente no haber encontrado el receptor adecuado, ¿no? Y bueno, también está relacionado con lo que mencioné, ¿no? Interacciones con otras sustancias. Si otra sustancia viene y te bloquea el receptor, pues no vas a poder realizar la función. Y bueno, acá estamos justamente con las dianas farmacológicas, lo que vendría a ser un agonista. Eh, También vemos su función, ¿no? Que puede ser directa, ¿no? Como por ejemplo, llegan hacia un canal iónico, los abren o los cierran, o a nivel de los mecanismos de transducción, ¿no? Ya sea activando o inhibiendo alguna enzima, modulando los canales iónicos o en la transcripción del ADN, ¿no? Antagonista son los que vendrían a ser los que bloquean como tal o dejan sin efecto algún mediador, ¿no? Otra diana farmacológica vendría a ser, como mencioné, los canales iónicos. Los que bloqueantes son justamente los que hacen que se cierre totalmente el canal. Moduladores son justamente los que no solo abren o cierran, sino que, por así decirlo, cambian la probabilidad como tal. O sea, abren un poquito, cierran un poquito, pero no es que sea como los bloqueantes, que eso sí, o se cierra o se abre. Enzimas, puede haber alguna también relación de inhibición de una reacción enzimática como tal. Un falso sustrato que vendría a ser justamente eh, la enzima, sabemos que es específica con la otra sustancia, ¿no? Que forma esta relación, por así decirlo, este conjunto cuando se unen. Por lo tanto, un falso sustrato hace que la enzima no haga su labor como tal, debido a que se mete donde debería estar otra sustancia, ¿no? Por eso es que se le conoce como falso sustrato, porque el sustrato al cual la enzima quiere atacar o quiere realizar su función no está, sino que está uno diferente. Y bueno, en el caso de los profármacos, como mencioné, estos a nivel del hígado más que nada necesitan alguna enzima para que esto los active, ¿no? Hidrolice los enlaces y por lo tanto
pueda realizar su función como tal. Transportadores, hay algunos que, bueno, ahí vemos el ejemplo de un transporte normal, ¿no? Acá llega justamente la membrana, entra por el transportador, eh, ya va, se interioriza y, bueno, sigue realizando su función. Pero en el caso de algún inhibidor, lo que hace justamente puede ser el bloqueo, ya sea de la misma manera que el falso sustrato, ¿no? Que se mete donde debería entrar la otra sustancia, o si no, daña el transportador como tal, ¿no? Se mete hacia otro lado, igual hace que se cierre o que no se dé como tal, ¿no? Y bueno, hay que tener cuidado con el falso sustrato porque puede acumularse y justamente al momento de que eh, este sustrato no sea digerido por la enzima, no haya esta reacción química, se va acumulando la otra sustancia. Que si es que lo que queremos es su acumulación, pues estamos haciendo bien. Si es que no, pues justamente con este falso sustrato puede ser que el mismo organismo se vaya acumulando este compuesto y bueno, puede o no tener efectos secundarios, ¿no? Según si es que se puede eliminar por alguna otra manera. Em, bueno, acá es un poco lo mismo, ¿no? Justamente los canales iónicos que son controlados por ligandos. Se puede haber una hiperpolarización o despolarización, tiene sus efectos celulares. El ejemplo vendría a ser un receptor nicotínico de acetilcolina, receptor acoplado a proteína G. Justamente llega esta sustancia al receptor que está relacionado con la proteína G. Puede haber un cambio en la excitabilidad en el caso de estos canales iónicos o también lo que puede hacer es justamente estimular o inhibir algunos segundos mensajeros, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en la liberación del calcio, en la fosforilación de proteínas o algún otro, y ahí recién se dan los efectos celulares, ¿no? Como tal. En este caso toma más tiempo, ¿no? Que en el caso de los iónicos, que son milisegundos, este se da en segundos. Y acá vemos el ejemplo que es el receptor muscarínico de acetilcolina, ¿no? Receptor ligado a, a sinasas, ¿no? Está relacionado más con la fosforilación de proteínas, transcripción genética, por lo tanto, está relacionado a que se sinteticen nuevas proteínas y estas nuevas proteínas son las que recién realizan estos efectos celulares, por lo tanto va a demorar más. Como demora más, puede durar incluso hasta horas y bueno, está relacionado con estos receptores de citocinas o citoquinas, que son las que producen el efecto después de haber realizado la transcripción, después de que ya se han formado nuevas proteínas, y estas nuevas proteínas las que realizan el efecto celular. Y por último tenemos estos receptores nucleares, ¿no? Va llegando justamente a nivel del núcleo, donde está el receptor. De la misma manera se da una transcripción genética, se da síntesis de proteínas y de la misma manera que la anterior, el recién se da el efecto celular, ¿no? También se da en un periodo de horas. Pero acá tenemos como ejemplo, por ejemplo, los receptores de estrógenos. Eh, Acá tenemos otros conceptos, como vendría a ser unión fármaco-receptor. En el caso de la afinidad, eh, la afinidad significa que este fármaco se une a un mayor número de receptores. Y es justamente estos tres términos, afinidad, eficacia y potencia, tienen que ver con la unión fármaco-receptor y la respuesta del sistema biológico. En el caso de la afinidad, si es que un fármaco se une a más receptores, pues es considerado inverso con la constante de disociación como tal. En el caso de la eficacia, depende de la capacidad del fármaco y bueno, lo que realiza en el organismo es justamente activar receptores y generar una respuesta más completa, ¿no? Y en el caso de un fármaco se dice que tiene potencia cuando la curva de la dosis respuesta, o sea, cuánta dosis necesitas
para recién generar la respuesta está a la izquierda. Eh, por lo tanto, se necesita una concentración efectiva media menor, ¿no? Cuando mencioné estas concentraciones mínimas para que se entre la ventana terapéutica, si un fármaco es potente, significa que necesita una menor dosis para ya realizar su función como tal, ¿no? Eh, interacciones, en este caso de los antagonismo, antagonismo de sustancias, si es competitivo, o sea que ambos necesitan el mismo receptor, ambos trabajan con la misma enzima. eh, Vemos cómo es que justamente el efecto máximo va disminuyendo, necesita una mayor concentración para recién llegar, ¿no? Este es que si es que solo está el fármaco A, pero si es que administramos el fármaco A con el fármaco I, vemos cómo es que la curva se va yendo más hacia la derecha. Y como había mencionado, un fármaco potente es el que está más hacia la izquierda, ¿no? Porque necesita menor para tener un efecto máximo, ¿no? Por lo tanto, necesitas más A si es que administras ambos fármacos. Si es que administras tres fármacos, vemos como incluso se multiplica por 10 lo que vendría a ser el, el efecto que queremos tener, ¿no? Pseudo irreversible, justamente es un antagonismo, pero no es competitivo, debido a que, por ejemplo, puede ser que necesita la enzima, pero no por el mismo tiempo que el otro. O, por ejemplo, eh, temporalmente se encuentra ahí, pero no es su función justamente de este I estar acá en competencia con este A. Ah, alostérico justamente puede ser tanto antagonista como alostérico agonista, ¿no? O bueno, potenciador en este caso. Justamente no tienen el mismo sitio de acción. Por ejemplo, este A está en esta zona medial, mientras este I está al final. Pero igual, a diferencia de este que se pelean por el mismo sitio, este al momento de situarse aquí, le hace más difícil a este A entrar. No sé, por ejemplo, se pliega y ya no puede entrar el A, o entra pero de una manera más difícil. Por lo tanto, su efecto máximo también se reduce. eh, por lo tanto, sí es más difícil que entre, pero no es competitivo, por lo tanto, la diferencia es menor en comparación de si fuese competitivo. Y un alostérico que potencia, como mencioné, va yendo esta curva hacia la izquierda, por lo tanto, es más factible llegar a este efecto máximo, ¿no? Con este P, debido a que este P también puede, no sé, por ejemplo, plegar o puede jalar y hace que esta entrada del A sea más fácil para este fármaco. Bueno, ahí está mi bibliografía. No sé si hay alguna pregunta, duda. He tratado de ser un poco más conciso porque este tema normalmente se dicta en dos clases. Eh, no sé si existe alguna otra pregunta, duda, pueden levantar su mano.